El día del relámpago. Autor Juan José Benítez. Parte 22. Y me pregunté una vez más, ¿a dónde diablos íbamos? ¿Qué era Rayo Negro? ¿Por qué nos obligaban a utilizar aquellos trajes? ¿Por qué la escafandra? El instinto tocó en el hombro. Atención. Recorrimos otro angosto pasillo de unos 5 metros, igualmente trabajado en aluminio y con idéntica iluminación, y fuimos a topar con una segunda puerta metálica. Allí terminaba el pasadizo. Aquello era como una ratonera. El uno habló con alguien, supongo que advirtió de nuestra presencia, y al momento la puerta se alzó. Lo hizo en un segundo y sin ruido. Entonces se presentó una claridad azul. Permanecí unos instantes deslumbrado. Fue un par de segundos. El número 2, a mi espalda, terminó empujándome sin miramientos y desemboqué en un balcón o mirador todo acristalado. Dios mío, allí estaba Rayo Negro. Quedé atónito, no sabía dónde mirar. Doménico lo había visto con anterioridad, pero también permaneció asombrado. Los vigilantes tomaron posiciones uno a cada lado de aquellos desconcertados visitantes, y el uno aclaró: disponen de 6 minutos, nada de preguntas. Intenté serenarme, como digo, no supe a dónde mirar. Todo era nuevo para quien esto escribe, y me dije, solo es una observación, sin más. Conté otros 5 vigilantes, también altísimos, en el foso de arena que rodeaba aquella cosa. Vestían como los que nos acompañaban, con las mismas iniciales en el pecho. Ninguno portaba armas. ¿Para qué? Aquello era un búnker inexpugnable. Absorbí con la vista todo lo que pude, que no fue mucho. Nos hallábamos, como digo, en una suerte de plataforma aislada por un material plástico y a cosa de 14 metros de un enorme cubo de cristal de unos 50 o 60 metros de lado. Dios de los cielos, ¿qué era aquello? 5 minutos, la voz del vigilante sonó 5 por 5 en el interior de la escafandra y continué tomando referencias. El formidable cubo me recordó una pecera. Aparecía lleno hasta arriba con un líquido espeso de color azul índigo. En el recipiente flotaba una esfera de unos 40 metros de diámetro. Era oscura y brillante como el grafito y se balanceaba de forma casi imperceptible. Los vigilantes que caminaban por la arena que rodeaba el enorme cubo de cristal se acercaron al balconcillo. Nos hallábamos casi al nivel del foso. Observé cómo parpadeaban los pilotos rojos de las escafandras. Hablaron entre ellos. No pude entender por qué no les oíamos. Nos contemplaron curiosos y terminaron retirándose a sus posiciones. Eran, como decía, muy altos y jóvenes. Ninguno era negro. El nivel 9 era inmenso, pero no quise distraerme con el entorno y me centré de nuevo en Rayo Negro. Deduje que la nave se hallaba sumergida en ozono líquido, de ahí el permanente olor que lo inundaba todo. Quedé maravillado. El ozono líquido es altamente inestable. Aquello era una bomba. ¿Cómo se las arreglaban para domesticarlo? No tenía idea de cómo lo fabricaban. Pensé que actuaba como desinfectante. El ozono disfruta de una capacidad muy alta como bactericida, superior incluso al cloro. Pero, ¿qué era lo que protegía? ¿Qué era Rayo Negro? ¿Qué contenía la esfera?
Nadie dio una explicación, ni una sola palabra. Sinceramente sentí miedo. Rayo Negro no me gustó. 3 minutos, no localicé ventanillas, ni motores, ni sistemas de propulsión que yo conociera. Nada. La esfera era lisa, con una característica que me dejó confundido. Al fijar la mirada en un punto de la referida esfera, no importaba cuál, de la superficie en cuestión, nacía un breve rayo curvo con los colores del arco iris. El rayo curvo no iba más allá de las paredes de la gran pecera. Doménico, al regresar a su despacho, confirmó la observación, pero tampoco supo interpretarla. Se trataba de un efecto óptico, sin más. Jamás vi cosa igual. Mirase hacia donde mirase, allí aparecía el rayo curvo con los colores del arco iris. Duraba tanto como la observación. Al parpadear, el arco iris desaparecía y vuelta a empezar. Era un espectáculo bello, pero agobiante. Fin del tiempo, intervino el número 1. Síganme. Los vigilantes nos obligaron a abandonar el lugar y retornamos al vestuario. Allí procedimos al cambio de ropas y deshicimos el camino previamente andado. Los vigilantes nos escoltaron hasta el final. No hubo despedidas, ni saludos, ni una miserable sonrisa. Eran témpanos de hielo. No alcancé a ver nada más en el fugaz recorrido por el nivel 9 de la ciudad subterránea en la Fog. Y no fue poco. A las 15 horas nos sentábamos de nuevo en el despacho de Doménico en el hangar rojo. Devolví las tarjetas y cambiamos impresiones sobre lo que habíamos visto en la ciudad subterránea. Doménico aclaró algunas dudas, no muchas. Dijo no saber nada sobre el interior de Rayo Negro. No le creí y seguimos hablando de otros asuntos. La nave, al parecer, estaba lista para partir. No lo saqué de ahí y sonrió malicioso cuando presioné. Mensaje recibido. En el proyecto trabajaban 1.086 personas entre técnicos y científicos, 10 veces más que en Caballo de Troya. Todos juraron fidelidad a Curtis y firmaron el protocolo 4. Pregunté también sobre las iniciales que lucían los vigilantes en el pecho, DSR. De manera igualmente confidencial, el ayudante vino a decir que los tipos de 2 metros de altura integraban un selecto club al que llamaban Servicio de Custodia Directa o algo así. Eran militares, hijos y nietos de militares, solo blancos, solo gente religiosa, solo solteros. Prestaban servicios especiales en lugares especiales. Los contratos eran de por vida. Insinuó algo que me dejó perplejo. Una vez retirados del servicio de SR, casi todos fallecían inexplicablemente. Y no preguntes más, suplicó Doménico. Me retiré de la Fog al atardecer y con un amargo sabor de boca. ¿Por qué Curtis había solicitado que no renunciara a Rayo Negro? ¿Qué se escondía tras aquel proyecto? Vaya, era 21 de agosto y me dormí con la imagen del Hijo del Hombre allá en la lejanía del Sham, con el brazo en alto, despidiéndose de quien esto escribe. Un día como aquel, en Belén, hacía 1979 años, nacía en la tierra el hombre Dios. Cómo lo añoraba, y también a ella. Descubrí el amor demasiado tarde y en el lugar equivocado.
No importaba, la amaría siempre. Era asombroso. La aventura parecía un lejano y brumoso sueño, pero yo sabía que no fue un sueño. El resto de la semana fue relativamente tranquilo. Me encerré en el avispero, revisé los diarios hasta la última línea, no encontré nuevos errores o anomalías y la vieja convicción se hizo fuerte en mi interior. Eliseo estaba vivo. No sabía cómo ni dónde, pero vivía. Y repasé el código una y otra vez. Y cada error conduce a la luz, también el séptimo. En 100 atardeceres después de muerto vivirás lo no vivido. Será el día del relámpago. Fue en esos días de agosto cuando me lo propuse seriamente. Tenía que viajar a Jordania o Israel y presentarme el 6 de octubre en el lugar indicado por el código. Tenía que hallar una excusa y abandonar la base de Edwards. ¿Pero cuál? Podía decirle a Curtis la verdad. No me pareció buena idea, no me fiaba de él. El general conocía el código, pero no las coordenadas, y el destino, lo sé, sonrió burlón desde una de las esquinas de la vida. Todo estaba minuciosamente calculado. ¿Cuándo aprenderé? Esa semana fue intensa en el bar de Joco. Los rumores circulaban como locomotoras sin freno. El FBI, el Servicio Secreto y la policía de Nueva Orleans habían descubierto una conjura, eso decían, para acabar con la vida del presidente. Naturalmente, Nixon se partió de la risa al conocer la noticia. Joco lo llamó empecinado. El 22, miércoles, Nixon, el tronado, como lo llamaba también el japonés, hizo otras de las suyas. Designó a Henry Kissinger como nuevo secretario de Estado. Los que sabíamos algo sobre los venenosos tentáculos de Henry nos echamos a temblar. El nombramiento de Nixon debería ser aprobado por el Senado, puro trámite, y me pregunté, con Kissinger en lo más alto, ¿qué sería de Curtis? Ambos se odiaban. Joco llamó a Kissinger troncho, zángano y zampabollas. Yo sin querer me acordé de Henry, el perro amarillo y cobardón del general. El 24 de agosto, viernes, Doménico me puso al corriente de las actividades de Curtis en Jordania. El general había viajado a Amán en la compañía de 3 directores de caballo de Troya y 2 forenses militares. Los jordanos no daban su brazo a torcer. Reclamaban dinero a cambio de la repatriación del cadáver del astronauta, así como una explicación oficial por parte de nuestro gobierno y, como dije, una autopsia compartida. Doménico me enseñó el télex. Quedé estupefacto. Amán exigía dinero y un cargamento de armas, concretamente $1.000.000 y un avión cargado de granadas. Están locos, proclamó el ayudante. ¿Y Curtis, qué piensa hacer? Doménico se encogió de hombros. La decisión era asunto del Pentágono. Por cierto, aclaró innecesariamente, están que trinan. El cadáver del supuesto Eliseo había sido trasladado a la base aérea jordana en la región de Azraq, al este de Amán. Allí aguardaban Curtis y el resto. El general, según Doménico, bramaba contra todos. A los del Pentágono los llamaba cagasirios, a los árabes los calificaba de trinconeros.
Según los comunicados del general, el equipo desplazado a Jordania había tenido acceso al cadáver. La inspección, muy superficial y siempre bajo vigilancia jordania, resultó negativa. La putrefacción, al parecer, era intensa y eso dificultaba las labores de identificación. Necesitarán muestras, precisó Domenico, sobre todo de la dentadura. Después compararán con las fichas de la USAF. El ayudante seguía convencido, aquel cadáver era el de Eliseo. Yo no estaba tan seguro. Al día siguiente, sábado 25 de agosto, Domenico me reclamó a primera hora de la mañana. Novedades. Los del Pentágono se habían movido rápido y autorizaron la entrega de las armas. Un Galaxy volaba ya hacia la base de Muwafaq Salti, sede de la célebre Legión Árabe, Alaf. Transportaba 10.000 granadas de mano ofensivas y 5.000 del tipo anticarro. Era un cargamento diezmado. El ayudante de Curtis explicó satisfecho. Las granadas fueron manipuladas por la División de Investigación y Desarrollo del Ejército. En eso, los de RD eran unas manitas. Dado que Jordania se hallaba posicionada en el bando árabe y que, presumiblemente, se uniría a Egipto y a Siria en la cercana guerra contra Israel, el Pentágono dio la orden de modificar el armamento requerido por Amán. En las granadas de mano, el sistema de ignición que habitualmente funciona a tiempos fue anulado. Eso significaba que al retirar el pasador de seguridad y accionar la palanca de disparo, la granada estallaba de forma inmediata. El lanzador resultaría muerto o mutilado. Con las anticarro sucedía algo parecido. Investigación y Desarrollo puso en marcha el protocolo T, alterando así el dispositivo eléctrico de magneto. Resultado, el proyectil hacía explosión en la cara del lanzador. Ni pregunté qué era T, me sentí asqueado. El Galaxy llegaría esa noche a la base jordana de Azraq. De las 15.000 granadas regaladas, 1.500 fueron descompuestas. Los cagasirios y Domenico preferían el término diezmadas. El ayudante me hizo un guiño y clamó feliz. Como dice Curtis, ahí va eso, sátrapas. 26 de agosto. Y llegó el domingo 26 de agosto de 1973. Fue otro día para la historia. Al recibir el cargamento, Amán autorizó la autopsia y la repatriación del cadáver del astronauta. Los médicos forenses actuaron de inmediato. Fueron 5, 3 jordanos y 2 norteamericanos. Los de mi país pertenecían a la Navy y a la USAF, fueron seleccionados por Curtis. Según las comunicaciones llevadas a cabo por el general, la autopsia fue iniciada a las 7 de la mañana, hora local de Azraq. Pasé buena parte de ese domingo en el despacho de Domenico, pendiente del teléfono y del télex. Los resultados llegaron a las 16 horas 34 minutos. En un largo comunicado de los peritos médicos norteamericanos. En el encabezamiento del informe se leían unas frases de Curtis. Decían textualmente:
a la atención de Jasón. Las diatomeas también conducen a la luz. Vaya, aquello me previno. Y seguían 62 páginas. Leí con avidez. Era un trabajo minucioso, muy profesional, en el que se adivinaba la mano experta y segura del forense de la Armada. Como referí en su momento, el código solo era conocido por Curtis y por quien esto escribe. Doménico, que también leyó el informe de los forenses, no supo interpretar el mensaje de Curtis en relación con las diatomeas, ni yo se lo aclaré. El general pudo no haber enviado dicho informe, era confidencial. Sin embargo, todavía no sé por qué razón, se saltó las normas y lo hizo llegar al despacho del ayudante, en buena hora. Al leerlo quedé desconcertado. Ahorraré al hipotético lector de estas memorias las referidas 62 páginas sembradas de términos médicos y de descripciones tan farragosas como desagradables. Siempre he admirado el talante y la sangre fría de los forenses. Haré referencia únicamente a los capítulos que, en mi opinión, arrojaba luz sobre el gran dilema. ¿Estábamos ante el cuerpo del ingeniero? A juzgar por lo descrito y por los resultados, los peritos contaron con el apoyo de un aparataje más que aceptable. La autopsia, propiamente dicha, se prolongó durante 10 horas. Se practicaron análisis anatomopatológicos, químicos y bacteriológicos, y se contó con la ayuda de una sala de rayos X. Los forenses se guiaron por el tradicional método de Virchow, que se caracteriza por el reconocimiento global de las vísceras y por el examen de las mismas una vez extraídas del cuerpo. Fue retirado el traje y se observó en él un nombre medio borrado, idéntico al apellido de Eliseo, rasgadura en el traje a la altura de la rodilla izquierda. Y el informe se centró en una inspección detallada y minuciosa del cadáver. En síntesis, esto era lo que decía: varón, blanco, tipo caucásico, edad entre 30 y 40 años, constitución atlética, estatura 1,73 m. También el color del cabello era el de Eliseo. De momento todo coincidía. Los forenses insistían en algo de especial trascendencia. El estado de putrefacción del cadáver era avanzado, el rostro aparecía desfigurado, ni Curtis ni los directores reconocieron a Eliseo. Era un hecho registrado en el informe pericial. Recuerdo que lo había imaginado. El cuerpo, como dije, fue encontrado en las aguas del Mar Muerto, Costa Jordana, el 11 de agosto de 1973. Así figuraba en el reverso de las fotografías. También el grupo sanguíneo, AB negativo, era el del ingeniero. Pero en la descripción externa del cuerpo, de pronto, descubrí un dato que me alarmó. Se observa un tatuaje, rezaba el informe, de 18 centímetros, en forma de iris sobre el tórax. La flor azul aparenta brotar del corazón. Hice memoria. A Eliseo no le gustaban los tatuajes. No tenía ninguno.
Yo lo había visto desnudo en varias ocasiones, lo lavé cuando contrajo aquel grave problema intestinal en septiembre del año 25 en el vado de las columnas y también al final de nuestra aventura, últimas semanas del año 27 y primeros días de enero del 28, cuando cayó en coma. Eliseo no lucía ningún tatuaje. Aquel cadáver no era el de mi compañero. Lo sospeché en esos instantes, pero guardé silencio. El instinto tocó en mi hombro. Atención. Tampoco la dentadura coincidía. La de Eliseo era sana e impecable. En el informe forense se hablaba de dientes en guerrilla y arruinados. ¿Podía deberse al impacto con el agua? Me pareció poco probable. A continuación leí algo que también me dejó confuso. Lo pensé detenidamente, pero no cuadraba. Los pies, rodillas, zona dorsal de la mano izquierda y cuero cabelludo presentaban escoriaciones y heridas de diferente consideración. Los forenses hablaban de roce del cuerpo con las piedras y el fondo del lago. Eso era imposible, por dos razones, porque el cuerpo se hallaba enfundado en un traje con el correspondiente calzado y porque en el mar muerto los cuerpos flotan, jamás se hunden. Las heridas en cuestión no podían ser postmortales, a no ser que la idea era tan descabellada que la olvidé. A continuación, el equipo médico entraba de lleno en la obducción o examen interno del cadáver. El estudio era sistemático y en el siguiente orden: raquis, cráneo, cuello, tórax, abdomen, aparato genitourinario y extremidades. La lectura no me dijo nada hasta que llegué a la inspección de los planos profundos y de la cavidad bucal. Allí se presentaron los primeros signos de sumersión, ahogamiento, las vías aéreas estaban ocupadas por la típica espuma tráqueo-bronquial, la glotis se hallaba igualmente taponada por dicha espuma, los pulmones aparecían llenos de agua y considerablemente aumentados, dando la impresión de que no cabían en el pecho. El corazón se hallaba prácticamente abrazado por los pulmones. No salía de mi asombro. ¿Cómo era posible? El cuerpo portaba una escafandra y un traje especialmente diseñado. Era difícil que entrara agua. No fueron localizadas las manchas de Tardieu. El informe al menos no se refería a ellas. Las aberturas del tórax y del abdomen, practicadas simultáneamente y mediante una incisión única, oval y elipsoidea, reservaban otras sorpresas. Tras los análisis correspondientes, se procedió a la extracción por separado de los dos pulmones. Para ello se llevó a cabo la sección del ilío. El informe señalaba congestión y marcada cianosis en el lado derecho del corazón. Los grandes vasos venosos aparecían distendidos y con sangre oscura. El esófago y el estómago albergaban aire y agua, así como barro, hierbas y otros materiales extraños. Tomaron muestras de todo. También hallaron arena en el líquido bronquial. Estaba cada vez más confuso. El Mar Muerto se encuentra enclavado en un desierto. En sus aguas es difícil hallar hierba. ¿Cómo llegó al estómago y a la región bronquial del supuesto Eliseo?
Las livideces cadavéricas eran típicas de un ahogado. Resultaban más claras que en el resto de las asfixias mecánicas. El fenómeno hubiera sido explicable en parte por la hemodilución y por la permanencia del cuerpo en aguas frías. No era el caso. El Mar Muerto mantiene temperaturas que oscilan entre 21 y 31 grados Celsius. No lograba entender el singular asunto. El cadáver presentaba igualmente el llamado cutis anserino, debido a la rigidez cadavérica y una extendida maceración cutánea con arrugamiento generalizado de la piel de las manos y de los pies. Dicha piel tiene el aspecto de guantes y de calcetines respectivamente. Y me dije, una vez más, eso no es viable. La maceración cutánea exige el contacto del cuerpo con un medio líquido. A partir de ahí las sorpresas se encadenaron. El agua contenida en los pulmones y en el estómago fue analizada en los laboratorios de la base Jordana. No era agua salada, era dulce. Quedé perplejo. En cuanto al barro hallado en el líquido bronquial, tampoco pertenecía al Mar Muerto. Carecía de aragonito, uno de los elementos constitutivos del barro del Mar de la Sal, aragonito, salgema y yeso. ¿Y qué decir de la concentración de iones? El potasio, calcio y magnesio aparecían en concentraciones más bajas que las existentes en el Mar Muerto. No podía creer lo que leía. Lo repasé de nuevo. Correcto, había leído bien. Los análisis eran claros y determinantes. El hombre murió por sumersión en agua dulce, aunque fue hallado flotando en el Mar Muerto, cuya salinidad oscila entre el 27 y el 27,5%. Agua dulce. Alguien nos estaba tomando el pelo y las sorpresas arreciaron. En el examen de las vísceras surgió la adiposira, un marcado endurecimiento y tumefacción de las grasas del cuerpo. La grasa se había vuelto blanca y rígida, adherida al tejido óseo y muscular. Pero lo más desconcertante es que el fenómeno de la adiposira exige del orden de 5 a 6 meses en el proceso de putrefacción. Eché cuentas de nuevo. Aquella persona pudo fallecer en febrero o marzo de 1973 y la cuna se precipitó al lago el 28 de junio. En efecto, no salían las cuentas. Para terminar de enredar el laberinto, el informe forense señalaba la presencia de nidos de caliporra, una mosca que coloca los huevos en las zonas húmedas de las heridas, boca y ojos fundamentalmente. Estas moscardas se reproducen a las pocas horas del óbito. Se suponía que el cuerpo se hallaba protegido por la escafandra y el traje hermético. Esas moscas no tenían por qué estar ahí. Hice balance. La autopsia hablaba de un varón con las características físicas del liceo, incluido el grupo sanguíneo. Había sufrido muerte por sumersión y se hallaba embutido en un traje del proyecto Swivel, supersecreto, con el apellido de Eliseo cosido al pecho. Aparentemente era el ingeniero, pero no. ¿Qué era lo que no encajaba? En primer lugar, el agua dulce.
La persona no había fallecido en el Mar Muerto. Segundo, el tatuaje en el pecho. Tercero, las heridas en los pies, rodillas, zona dorsal de la mano izquierda y cuero cabelludo. El traje lo protegía. Cuarto, la adiposira y los nidos de calipora. El individuo falleció antes de que nos precipitáramos al mar de la sal. Quinto, el barro encontrado en el interior del cadáver no era del Mar Muerto. En fin, ¿para qué seguir? El instinto me previno de nuevo. No hacía falta ser muy despierto para deducir que aquel infeliz no guardaba relación alguna con el ingeniero. Y me pregunté, si era así, ¿qué pintaba aquel cuerpo en aquella historia? ¿Quién era realmente? ¿Por qué lo utilizaron? ¿Quién lo lanzó a las aguas del Mar de la Sal? En esos momentos, no sé por qué, regresaron a la mente las imágenes de los misteriosos sobres lacrados que había recibido en la habitación del pabellón de oficiales, en el avispero y en la casa de campo de Curtis. Marte, alerta, blasfemia y renuncia traidor. No hice comentarios. Deduje que Doménico había reparado también en aquel cúmulo de despropósitos. Hasta un ciego lo hubiera visto. Curtis lo captó y me advirtió. El ayudante, sin embargo, eligió el silencio, un significativo silencio. Soy un desastre. ¿Por qué no caí en la cuenta mucho antes? Doménico, en efecto, no era lo que parecía. Pero vayamos por partes. No quiero desviarme.